saludarlos. Mi nombre es Mike Lang y soy el Brand Lead de la franquicia de diabetes para AstraZeneca, Centroamérica y el Caribe. Es un placer que nos acompañen en Intervidere Talks, charlas donde la doctora Pura Enríquez y sus invitados nos llevarán por fascinantes temas cardiovasculares, renales y metabólicos para que ustedes tengan un mayor conocimiento de todo lo que está sucediendo alrededor de esto. Los invito a que disfruten este y los próximos programas. Nueva vez, Cardiosíntesis da cita para hablar acerca de una de las situaciones que nos ocupan a los cardiólogos en sentido general. La salud cardiovascular está representada por los factores de riesgo y en esta ocasión Intervedere Talk tiene la participación de unos distinguidos miembros y cardiólogos que vamos a conversar acerca del riesgo cardiovascular de los pacientes basados en la nueva guía que recién se liberó sobre los factores de riesgo y la salud cardiovascular. En esta ocasión voy a introducir a la doctora Pura Enríquez, que nos acompaña, y a la doctora Amparo Taveras, que está con nosotros para hacer estas entrevistas a las distinguidas cardiólogas que vamos a presentar. Bienvenidos. Gracias, Carmen. Hola, Pura. Hola, ¿cómo estás? Carmen. Muy bien. Pues una vez más, Intervidere Talk como parte de Cardiosíntesis. En esta ocasión, como bien ha dicho Carmen, vamos a hablar sobre las recientes guías de prevención cardiovascular recién liberadas por la Sociedad Europea de Cardiología. Y tenemos con nosotros 3 eminentes cardiólogos, quienes durante esta noche nos van a exponer sus consideraciones con relación a las guías. Creo que esta es una de las partes más importantes de todos en nuestro quehacer como médicos, porque bien por ahí dice la frase que prevenir es mejor que curar. Pura, te dejo para que seas tú quien presente a nuestros invitados. Bueno, buenas noches, bienvenidos otra vez a esta edición de Intervidere Talks. Esta noche tenemos 3 cardiólogos, no voy a decir con experiencia acumulada, que después dicen que uno está diciendo que son mayores, entonces esta gente está muy jovencita, ¿verdad? La doctora Rosario Rodríguez, que es cardiólogo clínica, muy conocida por nosotros y que bienvenida. Gracias. Trabaja mucho prevención y que nos va a conversar sobre qué nos trae nuevo esta guía europea. El doctor Miguel Arias, sin experiencia acumulada, Miguel, ¿verdad? Buenas noches, gracias. Sí, una de las personas que más conoce sobre hipertensión y que ha estado involucrado en todo lo que tiene que ver con trabajos de investigación y protocolos de hipertensión en la República Dominicana, y la doctora Jamie Gómez, que es una abanderada, ¿verdad?, de lo que es la prevención. Y nada, señores, vamos a entrar en materia y comenzamos. Miguel, vamos a comenzar contigo. Okay. Tú sabes que en cada una de las guías se plantea que debemos evaluar y establecer el riesgo que tienen los pacientes para presentar un evento cardiovascular, como que eso es lo que nos dice a nosotros que cuál es la posibilidad de que ese paciente haga un evento, que esa persona muera por enfermedad cardiovascular. Es que nosotros realmente lo hacemos, los cardiólogos lo hacemos, los médicos hacemos eso, evaluamos el riesgo cardiovascular y logramos impactar a nuestros pacientes. Sí, muchas gracias, bienvenido a todos, gracias a todos los que nos escuchan. Un placer para mí compartir con Pura, Amparo, Carmen, Jamie, Rosario. Un inmenso placer. Hola, hola. Esta noche. Ya entrando en la pregunta de Pura, el cálculo de riesgo cardiovascular es la piedra angular de todas las guías de prevención hasta ahora. Desde hace muchos años, en las guías norteamericanas, en las europeas, pues siempre se han introducido fórmulas y en otras ocasiones calculadoras de riesgo.
Eso se ha ido perfeccionando durante el tiempo. Ahora cuando vemos las guías europeas, vemos que algunas cosas que en el pasado, algunas limitaciones que teníamos en el pasado en el uso de los cálculos de riesgo, ahora están un poquito resueltas, en el sentido de que nos quedaban fuera de los cálculos de riesgo los pacientes, las personas más jóvenes, los pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular, las personas sanas con factores de riesgo, y también nos quedaban fuera algunos que eran muy mayores, sencillamente porque se establecía de que, bueno, si usted es viejo, usted tiene riesgo y no hay que calculárselo. Hoy vemos de manera muy positiva algo muy interesante, que estas poblaciones se incluyen en los nuevos calculadores de riesgo. Es decir, que los calculadores de riesgo tienen nuevos aditamentos que nos van a ayudar. ¿Ayudar a qué? Nos van a ayudar, en primer lugar, yo creo, que nos ayudan a establecer conductas y políticas. No es lo mismo un paciente hipertenso de alto riesgo que un paciente hipertenso de bajo riesgo. No podemos dar ciertos lujos con los pacientes de bajo riesgo, que solo quizás tengan, por ejemplo, hipertensión arterial, pero debemos ser un poquito más agresivos con pacientes que tienen un mayor riesgo. Y evidentemente ese mayor riesgo lo vamos a establecer si podemos calcular mediante los instrumentos que conocemos o que tenemos a mano, le podemos calcular el riesgo. En segundo lugar, yo creo que eso nos ayuda mucho con los pacientes. Nos ayuda al proceso de concientización del paciente en cuanto a que se adhiera a las diferentes conductas y modificaciones del estilo de vida. Cuando nosotros le decimos a un paciente el riesgo que tiene de padecer un evento a 10 años, si él se ve en una pantalla y se ve posiblemente con un evento agudo o hasta con el riesgo de morir, pero al mismo tiempo le podemos decir que él, cambiando ciertos hábitos y ciertas costumbres, puede impactar y puede venir 6 meses, un año después, teniendo menor riesgo. Eso puede ayudar mucho a que el paciente coopere con una mayor adhesión a la modificación del estilo de vida, a la conducta, a llevar los tratamientos, a dejar de fumar, a disminuir el peso, a practicar una actividad física rutinaria. Sobre el punto de si lo hacemos o no lo hacemos, yo creo que lo más importante es saber que debemos hacerlo. Debemos hacerlo, pero hay que estar consciente que en el mundo completo, en todas partes del mundo, hay sus limitaciones para que eso se haga quizás en el consultorio. Hay problemas de tiempo, hay problemas tecnológicos, porque realmente para nosotros impactar en el paciente debemos tener ciertos recursos tecnológicos, que el paciente inclusive se vea y tú le puedas presentar, mira, tú fumas, mira tu riesgo si tú dejas de fumar. Entonces necesitamos ciertos recursos tecnológicos. Y por último, también a veces hasta razones económicas y de tiempo influyen en que no lo hagamos. Pero yo creo que el mensaje principal es que debemos hacerlo y que los obstáculos que podamos tener o las limitaciones que podamos tener para hacerlo con cada uno de nuestros pacientes, debemos tratar de superarla, porque realmente eso va a contribuir principalmente a lo que queremos, la prevención. Y ya en los pacientes que tienen ya una enfermedad establecida, por lo menos a disminuir el impacto de las complicaciones, que quizás sería en ese grupo lo que lo podría perjudicar mucho más en un futuro inmediato. Miguel hablaba de los scores de riesgo cardiovascular. ¿Pueden ustedes decirnos, doctora Rosario Rodríguez, cuáles serían los scores que podemos utilizar para nuestra región, Latinoamérica, el Caribe y quizás nuestro país, República Dominicana, que más se adapte para cálculo de riesgo? Bueno, acabando de oír a Miguel, estamos hablando de la presentación de las guías europeas recién salidas del horno de prevención cardiovascular en la práctica clínica. Es muy interesante ver cómo la medición de factor de riesgo tiene otra clasificación. Teníamos la clasificación de riesgo del 2016, que era la clasificación de SCORE. Ahora cambiamos al SCORE 2 y el SCORE 2 OP, planteados por las nuevas guías.
Yo creo que estas clasificaciones son verdaderamente interesantes para aplicarlas en nuestra población y en nuestros pacientes, ya que son guías que consideran personas sanas o aparentemente sanas, de alto riesgo o muy alto riesgo de tener enfermedad cardiovascular o eventos cardiovasculares. El score 2 no es nada más que el score modificado, y el score 2OP es el score modificado en personas de edad avanzada. Entiendo que ¿qué nos dicen estas guías en cuanto al score? Nos dicen que las personas aparentemente sanas son aquellas sin enfermedad cardiovascular establecidas, sin diabetes mellitus tipo 2 o comorbilidades graves. Tenemos que, de aquí, la evaluación de riesgo cardiovascular a 10 años se estima en personas aparentemente sanas de 40 a 69 años con el score 2. Debería ser la evaluación del factor de riesgo. Y las personas de 70 años o más deberían ser evaluadas con el score de calcio 2OP. Esto es una clasificación 1 en las nuevas guías. Si nosotros planteamos, como dice Miguel, esta situación, debemos cumplirla en el consultorio, porque tenemos muchos pacientes que eventualmente nos llegan aparentemente sin enfermedad cardiovascular establecida, sin o con muy pocos factores de riesgo, con una queja de dolor de pecho, opresión torácica, palpitaciones, y se mandan a hacer las pruebas del lugar para investigar ese síntoma. Y con frecuencia nos vemos con la sorpresa de que el paciente tiene una arteria coronaria obstruida y hay que ponerle un stent. Un paciente de 40, 50 años, que no es fumador, que no es diabético, que no tiene historia familiar, que no es dislipidémico de importancia generalmente, pero existe esa posibilidad. Entonces, esos son los pacientes donde tenemos que identificar los factores de prevención, los factores de riesgo, para hacer la verdadera intervención en ellos, para modificarlos. Y ya no hablamos, por ejemplo, de los que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, de los diabéticos o de los que son fumadores o los renales crónicos, que sabemos que son pacientes de muy alto riesgo, que tenemos que hacer prevención secundaria de enfermedad, de eventos cardiovasculares. Muchísimas gracias. Definitivamente, como decía Miguel, tenemos que hacer la estratificación de riesgo de nuestros pacientes. Eso es lo más importante y el mensaje a llevar a toda nuestra población. Algo importante que no quiero dejar de mencionar es que los factores de riesgo deben tratarse de manera escalonada en estos pacientes, porque no es lo mismo ir con un paciente que tiene una hiperlipidemia con un LDL en 200, iniciar con la terapia full, que iniciar, mira, vamos a bajar el colesterol, vamos a bajar la ingesta de grasas saturadas, vamos a hacer ejercicios,
y te voy a dar un mes de chance, un mes y medio de chance, para que tú, con esta dosis de medicamento, veamos si me bajas ese colesterol a los niveles que debemos plantearnos. Claro, estableciendo la investigación de los otros factores de riesgo que puedan añadirse a ese paciente con esta dislipidemia, porque si tenemos un Doppler carotidio con enfermedad carotidia, o si tenemos una prueba de esfuerzo positiva, o si tenemos una enfermedad renal que encontramos en el camino, obviamente la terapia, las guías hablan perfectamente, debe intensificarse en ellos. Muchísimas gracias. Tú mencionabas precisamente la dieta y el ejercicio. A mí me gustaría escuchar la opinión de Jamie en relación a estos factores de riesgo modificable, porque Jamie es una abanderada del ejercicio, es una cardiólogo fitness. Entonces, Jamie, ¿qué tú nos puedes decir en relación a la dieta y el ejercicio? ¿Qué recomiendan las guías? Y el cigarrillo, esos factores de riesgo modificable, ¿cómo nosotros podríamos abordarlo de acuerdo a estas recientes guías? Mira, muchísimas gracias por la invitación a mi grupo de compañeros. Realmente antes de empezar con la parte de el dolor de cabeza, de lo que es normalmente en nuestras consultas, lo que es el ejercicio, el alcohol, el tema del cigarrillo, que es algo súper importante, quisiera resaltar la primera parte que dijo Miguel, que es tan importante, y es el hecho de que estratificar el riesgo cardiovascular de los pacientes, y lo que dijo la doctora Rosario Rodríguez es básico. O sea, esta guía que recién salió del horno, como dijo la doctora Rosario, realmente nos ha mostrado cómo es necesario primero trabajar en equipo para nosotros poder lograr disminuir el riesgo cardiovascular de los pacientes. Y me ha encantado que de hecho se han incluido muchos grupos poblacionales que ya luego un poquito más adelante pues iremos abordando cada uno de nosotros, porque en la medida en que estamos haciendo consulta vemos que cada vez existen grupos de poblaciones que van aumentando su consulta y es bueno tener la opinión de los expertos al respecto. Mira, con relación a lo que me estás preguntando del ejercicio, de la dieta, pues te comento. La nueva guía de la Sociedad Española de Cardiología pues ha sido un poco más rígida que las guías anteriores. Ella recomienda como clasificación 1 con un nivel de evidencia A que es bastante alto, recomienda que los adultos, y aquí quiero hacer un énfasis muy especial, adultos de todas las edades, porque a veces pensamos en la consulta que bueno, ya tiene 80, ya tiene 70, tiene 75, podemos disminuir un poquito la intensidad del ejercicio y a veces se convierte como en una conversación como muy casual en la oficina y realmente la guía lo dice muy claro. O sea, habla de adultos de todas las edades. Entonces, ¿qué solicita la guía? La guía enfatiza en que debe de realizarse por lo menos entre 150 a 300 minutos, que es mucho de ejercicio de intensidad moderada. El doble de ejercicio. 75, ¿cómo? Pero Jamie, si no lográbamos que hicieran 150, por eso dime ahora, ¿cómo es que vamos a hacer para lograr a los 300? Sí, se convierte en un súper dolor de cabeza, pero yo lo voy como a aplatanar un poquito para que podamos ayudar a los pacientes. Entonces, además de sus 150 a 300 minutos de ejercicio de moderada intensidad, pudiera ser también menor cantidad de tiempo, pero ejercicio que sea todavía más vigoroso. Los que realizamos ejercicio de manera rutinaria sabemos que tenemos obligatoriamente que iniciar con rutinas que son suaves y luego ir aumentando la intensidad. Los pacientes que van a presentar la posibilidad de realizar de 75 a 150 minutos de ejercicio vigoroso que sea aeróbico, yo más o menos les voy a comentar qué pudieran hacer. Se recomienda porque hay muchos pacientes que se encuentran con cierta discapacidad o incapacidad para realizar ejercicios de manera muy efectiva. Se recomienda que realicen la cantidad de ejercicios a lo máximo que puedan lograr en base a su estado de salud y en base a sus condiciones físicas. La guía de manera enfática recomienda, o sea, tratar de decirle a los pacientes que debemos reducir o eliminar todo tipo de hábito que sea sedentario.
Con relación a la clasificación, y aquí hablamos de lo que es la actividad física moderada, para nosotros como cardiólogos, como los internistas que en el día de hoy se encuentran escuchándonos y otras especialidades que nos honran con estar con nosotros en el día de hoy, comentarles que la actividad física moderada amerita que el paciente alcance entre 3 y 5.9 METs. ¿Qué quiere decir eso? El paciente debe de realizar este ejercicio físico con una frecuencia cardíaca entre 64 y 76 latidos por minuto. Entonces, ¿qué pudiéramos decirle al paciente que puede hacer? Bueno, pudiera caminar, inicialmente caminatas sencillas, pero en realidad lo que se necesita son caminatas de paso moderado o paso doble, en donde se pudiera calcular entre 4.1 y 6.5 kilómetros por hora. Existen múltiples dispositivos que pudieran ayudarnos a calcular eso, desde dispositivos de muñeca hasta algunos que se utilizan en el hombro para ayudar y asistir al paciente durante sus ejercicios. El paciente pudiera también montar bicicleta, se recomienda 15 kilómetros por hora, ese debe de ser el alcance que tiene. Sin embargo, otras cosas que son como menos activas aparentemente, pero que sí logran ser y clasificarse dentro de la actividad física moderada, se encuentran el pintar, el decorar. Cualquiera que ha intentado aspirar un hogar sabe lo difícil que es aspirar. Entonces, aspirar está incluido dentro de una actividad física moderada. Sí, hablo por mí. Exactamente. El golf, el tenis doble, están los aeróbicos acuáticos, que realmente en República Dominicana cada día están mucho más en boga, principalmente para aquellos pacientes que sufren de alguna condición en donde presentan ciertos cuadros de inflamación, artritis, lupus, lesiones en rodillas y tobillo. Además de eso, la danza de salón, que hay muchas personas que son fanáticas de la danza. Así que tenemos muchas opciones para poder ayudar a nuestros pacientes, que eso es muy interesante. En cuanto a la actividad física intensa, y aquí la cosa se pone buenísima, la guía de la Sociedad Española de Cardiología, la parte de la prevención, nos dice que para considerarse intensa tiene el paciente obligatoriamente que cumplir 6 METs o más. Entonces, ¿qué debe de hacer para esto? Para lograr esto, debe de, por ejemplo, caminar a paso doble, puede correr, puede montar bicicleta, pero mayor a 15 kilómetros por hora. Pudiera hacer, por ejemplo, jardinería pesada. Y jardinería pesada aquí lo especifica, que incluya la pala y que haga el hueco en la arena o en la grama. Eso es actividad física intensa y, por ejemplo, varias vueltas de natación. O sea que son muchísimas opciones que tenemos para nuestros pacientes que pudiéramos, de momento, orientarles inicialmente cómo empezar y entonces luego ir induciéndolos a medida que vamos controlando los factores de riesgo, porque hay muchos y muchos vamos a conversar en el día de hoy, para que de momento, trabajando de manera multidisciplinaria, sí tengamos un mayor impacto, como dijo el doctor Miguel Arias, que es lo que buscamos todos en la salud de nuestros pacientes. Muy bien. Muchísimas gracias. A mí eso de palear no me gustó mucho. Pura, pero tú corres. Sí, pero correr. Uno ahí. Exacto. O sea, hay pacientes, sí, hay pacientes que, por ejemplo, no pueden o se ven imposibilitados para realizar ejercicios de impacto por lesiones, por ejemplo, a nivel de la columna. Entonces no pueden correr, no pueden, por ejemplo, practicar tenis, o sea, ningún tipo de ejercicio de impacto. Entonces esa es otra opción que pudiéramos darle, porque cada día vemos en la oficina como los pacientes no vienen ya como antes, como cuando iniciamos la cardiología, que llegaban como así en una cajita y ahí entraban la mayoría o todos. O sea, cada día se ven cosas distintas y por eso es que digo que las cosas se van volviendo interesantes, porque el que sabe trabajar en equipo y el que le gusta la medicina multidisciplinaria le va súper bien, porque es que nos ayudamos todos y el que sale ganando realmente es el paciente, a pesar de que es un juego de win-win. Eso es verdad. Bueno, vamos a preguntarle. Es muy cierto lo que dice Jamie. No sé si ahora toca hablar de la dieta, pero en cuanto a eso fueron enfáticos en la dieta mediterránea para la prevención de enfermedad cardiovascular, y es igual una clasificación 1A. Definitivamente tenemos que
bajar las grasas, comer más pescado, más vegetales. Eso es imprescindible. Eso ya lo sabemos, lo sabíamos, pero los enfatizan las guías y los ponen en primera fila. Sí, mira, Es difícil ciertamente, conseguir que los pacientes se adhieran a la dieta, ¿eh? sí, Realmente eso es un gran dolor de cabeza. Lo Eh, es. Fíjate tú que tú dices que ellos lo ponen como punto principal, lo que es la dieta y el ejercicio, y de primera intención. Y yo creo que ciertamente son de las dos cosas que más trabajo nos dan, sobre todo en nuestra población, sobre todo en nuestra población. Ahí me surge una nueva pregunta y quisiera escuchar la opinión de Miguel en relación a eso. ¿Tú crees que los scores están adaptados para nuestra población o tú crees que habría que hacer alguna modificación en relación a eso o tal vez es que nosotros nos quedamos cortos en aplicarlo? Bueno, mira, lo que sucede, y me voy a referir al comentario de Pura sobre lo que dijo Jamie de paliar. Lo que sucede es que las guías y los están hechas adaptadas a las realidades de los que investigan, básicamente Estados Unidos y Europa. Cuando se habla de paliar, la gente está pensando en el frío de invierno que le espera amparo. Esos tiempos en los que lo único que hay que hacer como ejercicio es salir a la puerta de la casa a paliar la nieve y con eso ya está resuelto el problema. Entonces, la realidad es que ellos en Europa, en Estados Unidos, se escriben las guías en base a realidades que ellos tienen. Si ustedes ven, la guía europea clasifica los países europeos en países de alto riesgo, de moderado riesgo y de bajo riesgo cardiovascular. Y plantea que se adapten las recomendaciones de acuerdo a los países. Inclusive menciona como tal todos los países que tienen, que son parte de la Unión Europea y países que tienen algún tipo de relación con la Unión Europea. Por ejemplo, ahí está la recomendación de Israel, que quizás no está en Europa, pero es como un socio, un miembro asociado de la Unión Europea. Entonces se basa en eso. Bueno, lo importante es nosotros saber cuál es nuestra responsabilidad en nuestros países. Debemos estar conscientes de las limitaciones que tenemos, que posiblemente deberíamos avanzar a conocer un poquito más nuestra realidad en base a lo que han investigado, lo que se ha investigado en otras latitudes. Pero definitivamente para poder impactar en nuestros pacientes hay que diseñar estrategias que en un momento determinado tienen que ser multifactoriales. Lograr la prevención cardiovascular implica la adopción de políticas públicas en el campo de la salud, porque los médicos en el consultorio podemos hacer mucho por nuestros pacientes, podemos dedicarnos mucho a ellos, pero aquí hay que hacer algo más, hay que trabajar en la población. Y para trabajar en la población se ameritan de políticas públicas en el campo de la salud. Se amerita que organizaciones no gubernamentales y organizaciones científicas se involucren en la educación de la población, inclusive que muchas situaciones que son adversas para la salud cardiovascular realmente tengan algún tipo de condicionamiento legal. Hoy sabemos las restricciones que hay en cuanto al alcohol y al tabaco y las recomendaciones que hay, pero todavía hay mucho que hacer, por ejemplo, con la alimentación no saludable, algo que en nuestros países realmente todavía no se ha tocado desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de las recomendaciones a la población, principalmente a la población que más lo consume y que quizás no sabe lo que está consumiendo y no sabe el daño que se está haciendo. Por lo cual, lo que yo opino en ese sentido es que debemos seguir las recomendaciones, adaptarla a nuestra realidad. Yo diría que no somos países de tan alto riesgo cardiovascular,
pero tampoco somos de tan bajo. Yo creo que la mejor adaptación que podemos lograr es seguir las recomendaciones de países de moderado riesgo cardiovascular, y yo creo que nos vamos a estar acercando mucho a la realidad de la sociedad dominicana. Hay cosas que hacemos precisamente para reducir el riesgo, y hablaremos, ¿verdad? Sobre el tema de hipertensión y diabetes y cómo cada vez tenemos pues una prevalencia más alta. Pero, ¿qué opinan ustedes sobre la cirugía bariátrica, que es un boom? Señores, yo trabajo en eso, en cirugía bariátrica, y en un día se operan 3 y 4 pacientes ahí, uno detrás del otro. Y realmente vemos que se reduce muchísimo de peso y que lo que pasa es que lo queremos todo rápido, ¿verdad? Entonces, eso que está planteando Jamie ahora, porque plantea la guía de que de 150 pasemos a 300, así mismo como dice Amparo, si no hacíamos 150, ¿cómo que vamos a hacer 300? Pero ¿qué opinan ustedes de la cirugía? No vamos a atacar a nadie, que ustedes saben que el ley no me mata después si yo digo algo. Pero ¿qué creen ustedes sobre la cirugía bariátrica? ¿Qué dice la guía precisamente? Porque vemos que hay un impacto en los pacientes que están ahí obesos y que bajan de peso luego que se hacen esta cirugía. Mira, Bueno, Pura, con relación perdona, Rosario. Sí, con relación a los pacientes bariátricos, realmente la guía tiene un acápite de esos pacientes, pero mira, te voy a comentar algo. Es algo un poquito quizás más profundo que lo que estamos viendo solamente en las oficinas, porque fíjate que actualmente estamos viviendo en una sociedad de consumismo y de reconfortación inmediata. O sea, los pacientes quieren resultados rápidos, resultados de una vez y con poco esfuerzo. Entonces, con relación a las guías, ellas son muy específicas. Realmente las cirugías metabólicas, como las conocemos, tienen sus efectos que son súper positivos, pero las guías son muy claras. O sea, ellas recomiendan este tipo de intervención quirúrgica o metabólica cuando luego o cuando se hayan probado todas las demás opciones para controlar los factores de riesgo, y entonces, si no funcionan todas las intervenciones que como médicos y como equipo multidisciplinario que amerita un paciente que vaya a ser sometido a ese tipo de cirugía, entonces valorar lo de la cirugía bariátrica. Pero es como dice el doctor Arias, realmente las guías están hechas para poblaciones específicas, europea, americana, pero a veces uno tiene también que tratar de adaptarlas a nuestro medio social. ¿Y qué has visto tú, Caro? ¿Qué has visto tú? ¿Qué experiencia tienes en relación a esto, a los pacientes con cirugía bariátrica? Bueno, en mi caso particular, yo siempre he dicho que la cirugía bariátrica primero tiene que hacerse en el cerebro. Ay, santísimo. Siempre, Otro de primero mis el maestros cerebro. dice eso. Porque estamos cansados de ver cirugías bariátricas que a los 3 años el paciente recobra el peso de nuevo. Entonces, como dice Jamie, enfáticamente tenemos que primero modificar el estilo de vida con todo lo que hemos dicho, bajar los factores de riesgo para entonces pensar si el paciente se somete a todo este programa de cambio de estilo de vida, con una dieta saludable, con ejercicios enérgicos el resto de su vida, y aún así en 2 o 3 años no baja el peso adecuado, se podría pensar en cirugía bariátrica. Y como dice Jamie, las guías son enfáticas. Esto, la puntuación que da la clasificación es 2A para pacientes que no han respondido al cambio de estilo de vida. Okay. Sabemos que la obesidad es un factor de riesgo, pero se menciona de una obesidad sana.
¿Cuántos gorditos no vemos por ahí con un colesterol mejor que el de todos de nosotros, que no fuman, que no se cansan, que hasta hacen ejercicio y llevan una vida más o menos saludable, pero aún así son obesos? No fuman, no llevan una vida saludable real. Excepto en la comedera. Exacto. Pero aún así hay Excepto que hacer enfáticos en que bajen de peso, porque no solamente es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, tenemos la enfermedad circulatoria. La obesidad produce insuficiencia venosa, que es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. apnea del sueño. Apnea del sueño, que es otro factor de riesgo. Entonces, realmente la cirugía bariátrica se deja para el final, para cuando las otras medidas no den resultado. Esa es mi opinión. Y que no me oigan los cirujanos plásticos. No, no te estamos Ni bariátricos. No, jamás. Esto no, yo no estaba oyendo. Por favor. De hecho, Rosario, Calladitos ahora aquí. en la época de septiembre y octubre se observa una elevación importantísima de evaluaciones cardiovasculares para pacientes para colocarse un balón gástrico, porque diciembre está el mismo. Y yo sé que te pasa en la consulta también, o sea que los cirujanos ni los gastroenterólogos no están oyendo. Para nada. Pero también vamos a decir, yo siempre he dicho, por eso digo que la cirugía primera hay que hacerse bariátrica cerebral, porque la obesidad es un problema psicosocial. Para mí, el obeso tiene un problema, una compulsión la mayoría de las veces a comer desorganizadamente, a una ingesta de carbohidratos inadecuados. Entonces, ahí es donde entra el tratamiento de estos pacientes. A mí me gustan mucho los cirujanos bariátricos y trabajo con algunos que tienen un psicólogo y un psiquiatra. Y esos pacientes son evaluados primero por psicología y psiquiatría. Y ahí es donde yo estoy de acuerdo, en que cuando psicología, psiquiatría, nutrición, endocrinología bajan la guardia y dicen no podemos aquí, vamos a lo que vinimos, entonces ahí se haga la cirugía bariátrica. Es que la comida se considera una adicción. De hecho, claro, los pacientes adictos a drogas así muy duras, como la cocaína, deben estar libres de drogas limpios por lo menos 2 años. Y los que son adictos a crack, la contraindicación es absoluta. No puedes hacerte jamás cirugía bariátrica porque lo que haces es cambiar una cosa por otra. Sí. Y hablar de factores de riesgo es algo difícil, no solo para nosotros los médicos, sino para la población. Esa es la parte, yo creo, más difícil de las consultas, porque quitar hábitos, cambiar hábitos, es algo bastante incómodo en una consulta. ¿Qué opinión les merece, enfocado en la guía, el consumo de alcohol y de tabaco como hábitos también, para dejar a un lado la comida? Mira, comer es bueno, señor. Bueno, claro. Sí. Indudablemente el hábito de fumar, el cese del hábito de fumar es una indicación 1A. Eso se ha visto en todas las guías ya desde hace mucho tiempo. Son enfáticos. Sabemos que es el factor de riesgo independiente que por sí solo tiene mucha incidencia en la formación de enfermedad cardiovascular y de eventos cardiovasculares. Definitivamente hay que dejar de fumar. Todos se lo decimos a todos los pacientes.
lamentablemente es muy difícil, como tú dices, no es un hábito, es una compulsión, es una adicción. Sí. Hemos visto personas que dejan de fumar, pero tienen que coger algo en la mano para sentir que están haciendo algo, que se están llevando algo a la boca y vuelven otra vez. Es difícil, es muy difícil. Hay tratamientos y aún con los tratamientos para dejar de fumar, ellos no abandonan ese hábito. Sí, Rosario, con eso tú tienes mucha razón. De hecho, al momento de revisar las guías, podemos observar que el hábito de fumar es uno de los acápites importantes en donde la guía realmente no negocia. O sea, la guía con relación al hábito de fumar es muy explícita y dice que la recomendación por parte del cardiólogo debe de ser obligatoriamente cesar de fumar. Ahora, como dice la doctora Rodríguez, realmente es muy fácil decirle al paciente que tiene que hacer algo sin tú brindarle las opciones. Entonces, la guía contempla que para aquellos pacientes que de momento ya son fumadores, conociendo nosotros que el hábito de fumar es una adicción real, parecida a otras adicciones que conocemos, podemos perfectamente ofrecerle al paciente la posibilidad de que realice una terapia de reemplazo de nicotina. No sé si, me imagino que sí, que lo han visto muchísimo con sus pacientes, que los pacientes, principalmente las damas, uno de los grandes miedos de la mujer que fuma es el hecho de que no quiere aumentar de peso, no quiere engordar, no quiere verse gorda, fea, luego de dejar de fumar en su cabeza. Y realmente la guía de hecho habla en una ocasión y menciona que el riesgo, o sea, es mayor el riesgo de que esa paciente siga fumando cuando lo compara con el aumento de peso que pudiera presentar esa mujer al momento de ceder el hábito de fumar. O sea, que con eso ellos no negocian esa parte. Son muy enfáticos en dejar de fumar y si no pueden dejar de fumar, que la mayoría no puede hacerlo, de manera solo ellos, entonces ofrecerle opciones para que puedan ir dosificando la cantidad de nicotina que van utilizando hasta que sí pueden dejarlo de manera definitiva. Es difícil porque a la gente no le cae con ir a subir el Pico Duarte, sino con comer para no dejar cigarrillos. Bueno, Es un hábito real, es una adicción bueno, real. exactamente, pero las guías son enfáticas y realmente ahí nosotros no podemos aplatanar estas guías. Ahí tenemos que ser enfáticos Claro. en que hay que dejar de fumar. Pero hay un detalle. Eso no se negocia. Hay un detalle en la pregunta de Carmen que impactó mucho con respecto a estas guías y las recomendaciones anteriores, que Carmen hablaba del alcohol también. Durante muchos años hemos hecho unas recomendaciones sobre el uso del alcohol que ahora parece ser que no eran tan buenas como en mucho tiempo habíamos dicho. Entonces, yo quisiera como escuchar algo de eso también. Ajá. No tiramos a nosotros, como algo que hay que beber ahora. Pero 100 bueno, gramos de alcohol por inversa. semana. Dime, explícame, ¿cuántos ml son? Conviérteme eso a ml. Yo te lo voy a comentar. Mira, las guías en cuanto a la nutrición, y me imagino que dentro de un ratito abordaremos la parte de la nutrición y volveremos a aplatanar la parte de las diferencias geográficas, como dijo el doctor Miguel Arias, a las guías y las recomendaciones. En cuanto al alcohol, la guía es muy específica de que el alcohol se encuentra limitado a 100 gramos por semana. Entonces, cuando uno le dice al paciente, mire, usted puede solamente tomar o consumir 100 gramos por semana, se quedan como, ok, ¿qué me estás diciendo? Entonces, siempre lo comparamos con una copa de vino, que de momento es lo más frecuente. También, ya voy pura, te llevo ahí. Una copa de vino. No, porque Pura se estaba preocupando. Grave. Sí, Yo también estoy muy preocupada. Vamos a terapia todos. No, mira, la guía es muy clara. El más preocupado es Miguel, porque si no, él no hubiese hecho esa pregunta. Bueno, yo Esto le lo tiene hice a él. cálculo específicamente a Miguel, porque sé que si toma vino,
Y realmente dice que el alcohol está limitado a 100 gramos por semana. Entonces, tomando en consideración que una copa de vino tiene 10.8 gramos de alcohol, serían, Miguel, felizmente 9 copas por semana. ¿Qué te parece? Por semana. Por semana. Menos mal. Miguel, el alcohol es por volumen. Se calcula. O sea, eso como Sí. una diaria y los sábados 2, ¿cómo es? Pero y si se vendiera pesado, así como vamos a pesar el alcohol ahora para. Miguel, tranquilo. Sí, No, hombre. es tan Señores, chill, no es tan chill. Señores, eso es el vino. Ah. Eso es el Ah, vino. Aquí se bebe mucha cerveza. Mucha Nosotros cerveza, aquí mucho consumimos whisky. vino, pero nuestros pacientes consumen cerveza, ron. Y los doctores también, Charo, los doctores. También, Sí, 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 claro, sí. sí. Mira, Charo, la preocupación vino de la parte de un cerveza- doctor realmente. La cerveza, si la calculas, serían 6 onzas, ¿oíste? Por día. Y en el caso, por ejemplo, de los tragos que se sirven, Eso es como una cervecita chiquita. ajá, son 6 onzas, no 6 dedos, ¿verdad? Sino 6 onzas, para explicar a los pacientes, de cerveza. En el caso del hombre, por ejemplo, puede consumir eso 2 veces al día, no son acumulativas al final de la semana. Y en el caso de la mujer, 6 onzas de cerveza. En el caso de las bebidas, que son en vaso corto, sería de 2 a 4 onzas. En el caso del hombre, multiplicado por 2, y en el caso de la mujer sería una sola. Señores, miren a Miguel. Sí, entonces, David, entonces, esa precisamente es el tipo de información que yo, ajá, es el tipo de información que yo no comparto con todos los pacientes, porque por ejemplo, Claro. el paciente que tú le dices que puede tomarse 6 onzas de cerveza multiplicado por 2 todos los días, o sea, Se lo coge en serio. no, es importante el Pero hay que decirle que saberlo, no o sea, es hay que acumulativo, o sea, que no puede No, no dejar es para el fin de acumulativo. semana todas sus onzas y tomárselas entre el sábado y el domingo, ¿verdad? O el No, y domingo. tenemos que ¿cómo está? reconocer que hay personas que tienen dependencia del alcohol y que sus límites no están bien establecidos. Entonces, Ujú. a esa persona no se le puede sugerir tampoco que pruebe, porque uno le lleva a la otra y entonces ahí tenemos un gran problema. Mira, Pero, Carmen, eso es muy importante que tú lo menciones porque se ha establecido también que los pacientes que no toman alcohol no se les incita a tomar alcohol, sino que simplemente como profesionales de la salud orientamos a esos pacientes que sí toman, o sea, al final de la consulta, bueno, estás de alta hasta que te vea nuevamente, ¿qué tomas? Para yo calcularte lo que puedes tomar, pero el paciente que no toma alcohol no se le incita. claro, Tómate una copita de vino diario que te hace bien para el corazón, igual que el café. O sea, no se le incita a iniciar el hábito de tomar alcohol. Ese punto era que yo Importantísimo. quería recalcar lo que dice Jamie, que ya no debemos recomendar el alcohol como saludable. No. Es decir, anteriormente, pues las guías eran un poco flexibles en eso. Ya las guías establecen bien claro que el consumo de alcohol se asocia con un aumento de la mortalidad cardiovascular. claro. Bueno, Así es. Es cierto. no se puede beber. Bueno, Oye, incluso en la parte de la psicología y psiquiatría también eso cambió. Este año el DSM-6 ha bajado los valores y los bebedores frecuentes ahora son más frecuentes. Y después del COVID yo creo que también eso se ha incrementado. Sí. pienso que sí. ¿Y ustedes creen, hablando de COVID, que la pandemia ha influenciado en los factores de riesgo y en las medidas de prevención? ¿Qué nos pueden hablar al respecto? Bueno, sí, indiscutiblemente que sí. El COVID es una enfermedad, sabemos que inflamatoria, que produce inflamación en el endotelio a todos los niveles, produce inflamación en el miocardio y es un factor de riesgo porque finalmente yo digo que todavía no sabemos las consecuencias que va a tener finalmente los pacientes que han padecido de COVID.
Claro, pero fíjate algo, y perdón que te interrumpa, tú sabes que el tema del COVID, cuando estábamos encerrados todos, empezaron a salir los delfines en todas las aguas, porque al estar encerrados nosotros, esa contaminación ambiental, bueno, aquí no salieron los delfines, pero uno veía en las noticias que habían salido los delfines en Venecia, porque la contaminación ambiental sí había reducido, pero también ese estrés que generó el COVID en todos, o sea, ¿cómo equilibramos eso que nos trajo la pandemia como estrés y como factor de riesgo, amén de todos los efectos a nivel cardiovasculares que todavía no sabemos cuáles son todos, y esa misma reducción de la contaminación ambiental que ya estamos igualito otra vez? O sea, ya los tapones están igualitos. Yo no sé cómo ocurrirá en España, pero aquí Igual. el que no sale temprano no llega, Igual. a ningún lado. Igual. Bueno, Mira, señores, respondiendo a la pregunta de Carmen Rodríguez, de manera específica con el tema de los factores de riesgo, yo pude observar que en mis pacientes, y de hecho en mí misma, nosotros en República Dominicana pues pasamos el año pasado por un momento en donde estuvimos confinados dentro de los hogares. Entonces, los factores de riesgo indiscutiblemente pues empeoraron en una cantidad enorme de la población. O sea, estábamos haciendo menos ejercicio, estábamos viendo mucho más televisión, más tiempo sentado, no nos movíamos. Consumo de alcohol evidentemente aumentó en todo el mundo. O sea, la hidratación bajó, las consultas disminuyeron, pacientes aumentaron de peso de manera importante. El que fumaba 10 cigarrillos, de momento se fumaba 20 o 30. O sea, en cuanto a los factores de riesgo durante la pandemia, y de hecho todavía estamos recogiendo un poquito de lo que quedó del año pasado, indiscutiblemente empeoraron todos. En cuanto al endpoint de lo que se produjo debido al aumento y al incremento de esos factores de riesgo durante esa fase de confinamiento, de hecho todavía tengo pacientes que no salen de su casa, que no hacen ejercicio porque que el tema del aire, que se contaminan. O sea, sí hemos visto que existe un aumento de patologías que la vemos en la emergencia, y pacientes que se infartan y arritmias cardíacas, déficit de atención, problemas con el sueño. O sea, tenemos muchas consecuencias que cuando lo analizamos pudieran perfectamente quizás asociarse a esos meses de confinamiento, de incertidumbre, de preocupación, de que si había medicamento, de que si no teníamos camas. O sea, ciertamente los factores de riesgo, yo entiendo que todos se dispararon, o sea, en un aumento el año pasado, y ahora estamos todavía viviendo todo eso. Las enfermedades cardiovasculares, cada día estamos aprendiendo más acerca de la correlación importante entre lo que son enfermedades cardiovasculares y el COVID como una enfermedad independiente. O sea, sabemos que el COVID es una enfermedad proinflamatoria, protrombótica, que tiene mucho que ver también con la parte cardiovascular. Y a medida que irán pasando los días, los meses, los años, iremos viendo cuáles son las consecuencias a largo plazo de esos pacientes que han sido afectados. Bueno, no sé si responde tu pregunta. Claro, con respecto al estrés, las guías también tienen sus recomendaciones. Y vamos a hablar en relación al estrés en general, no solamente en la pandemia, que el estrés está asociado de manera directa con el desarrollo y la progresión de enfermedad cardiovascular. Eso es indiscutible. Las personas con personalidad, aquellas tipo A, son pacientes propensos a ser hipertensos, a tener acelerada ateromatosis, a aumentar de peso y a tener más factores de riesgo. Con el aumento de peso viene la intolerancia a la insulina, a la diabetes, etc. En fin, las recomendaciones de las guías son muy enfáticas cuando dicen que toda persona sometida a estrés físico con
enfermedad cardiovascular, debe considerarse el tratamiento de un psicoterapeuta. Y esto es una consideración, una clasificación clase 2A. Y también en los pacientes con enfermedad coronaria, con depresión importante, está recomendado el uso de antidepresivos, también con una indicación clase 2A. Eso en cuanto dice las guías de los pacientes sometidos a estrés. Independientemente de la situación que vivimos del COVID, siempre vivimos en estrés, como dice Pura, los tapones, el trabajo, el juidero, para estar aquí hubo una producción de cada uno de nosotros porque tenemos poco tiempo para realizar conversatorios como estos, para ir hasta una simple actividad de diversión. Hay una angustia primero, porque no hay tiempo. Y ese es nuestro mayor factor de estrés, la administración del tiempo. Claro, como dice Jamie, la pandemia sometió a muchos pacientes, a todos nos sometió a estrés. Que si voy a tener COVID, que si ya tuve COVID, que si entonces tengo el COVID, ¿cómo va a ser? Que fulanito se murió de COVID, que entonces no salgan, por favor, no se me liguen. Todavía seguimos en esto, aún vacunados, aún nos haya dado la enfermedad. Y vamos a ver qué es lo que queda con los pacientes que ya han tenido COVID, mentalmente y cardiovascularmente hablando. Yo quería preguntarles en relación a la hipertensión. ¿Mencionan algo las guías con relación al diagnóstico y al tratamiento, algo diferente que nos hayan aportado? Bueno, mira, en sentido general, las bases quizás son muy parecidas a las guías anteriores, pero hoy las recomendaciones se acercan un poquito más a las de las guías norteamericanas. Partiendo de la parte del diagnóstico, se insiste mucho en afinar el diagnóstico, no ser ligero en el diagnóstico de la hipertensión y en cubrir ciertas situaciones que se pueden pasar un poco por debajo de la mesa, como son la hipertensión de bata blanca, los pacientes con hipertensión enmascarada, las recomendaciones de la toma correcta de la presión arterial. Parecería mentira que todavía insistimos en eso, pero hay que insistir en eso. No sabemos tomar la presión, Miguel, nosotros. Bueno, sabemos, pero a veces obviamos algunos pasos. Esos 5 minutos que la gente tiene que estar tranquila, en el consultorio, el ambiente en que necesita el paciente, las recomendaciones iniciales la primera toma de la presión arterial, tomarla en 2 posiciones, en 2 brazos, el hecho de rectificar el valor de la presión en una segunda visita, el uso de los dispositivos, ya sea del monitoreo o de la automedición ambulatoria para corroborar la hipertensión en poblaciones, por ejemplo, que no tienen ningún otro tipo de factor de riesgo, son puntos importantes que hay que insistir y que las recomendaciones siguen dándole mucha importancia. Otro aspecto a considerar en la hipertensión es el hecho de que los puntos de corte ahora son un poquito menores para todas las poblaciones, no importa la edad. En las guías anteriores teníamos los adultos mayores que eran superiores a 65 años, o inclusive las guías suben la edad y la suben a 70 años y también le dejan una consideración al clínico. Un sujeto de 75 años que tenga una apariencia menor de 70 años debe tratarse como lo que aparenta, no como la edad que tiene. Porque eso es algo que... Háblanos de eso, por favor, de manera intensa. Lo que se ponen votos y lo que se hacen una cosa, que se jalan aquí la cara. Háblanos de eso. La cirugía no cambia.
No son cosas, Ajá. apariencias Los riesgos. superficiales, son reales. Es decir, no es lo mismo un sujeto que le lleve al consultorio con un bastón que está doblado, que no hace nada, que está en su casa sentado, a un sujeto que tiene 75 años, que trabaja 14 y 16 horas todos los días, por ejemplo. Un En el sujeto campo. fuerte en el campo o en la ciudad también. Un sujeto que luce saludable. Esa es la recomendación. No una salud aparente o artificial. Ficticia, ficticia. No ficticia. Comprada. No una salud comprada, exactamente. Una salud mantenida, más bien, que comprada. Entonces dice que debe tratarse como tal. Los puntos de corte, pues evidentemente menor de 130 para todas las poblaciones de menor edad, y que si los sujetos de mayor edad pueden tolerar los 130, los debemos llevar a los 130. Es decir, es a lo que tolere el paciente, porque definitivamente el impacto favorable de la hipertensión sobre los factores de riesgo y sobre la enfermedad cardiovascular está asociado a su control. Y mientras más bajo es mejor. Las otras recomendaciones están asociadas a tratar las poblaciones específicas de diabéticos, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con enfermedad cerebrovascular, en los cuales hay que manejar claramente cuáles son las metas. Las recomendaciones son muchas, son amplias. Algunas cambian algunos puntos de las guías anteriores, principalmente de las guías de hipertensión europeas 2018. Estas guías cambian algunas recomendaciones y, como le decía anteriormente, se acercan un poquito más a las guías de hipertensión norteamericanas del año 2017. Y entonces han cambiado la hipertensión y el colesterol que cada vez es más bajito. Más bajito. Que seguimos igual, cambió, estamos consiguiendo reducir el riesgo con estos niveles tan bajos. ¿Qué nos dicen en relación al colesterol? Pura perdón. No te quedes callado, hablen. Bueno, tú sabes que antes realmente... ¿saben? No, quería comentar antes de que pasáramos al tema del colesterol, que cada día es más bajito y más difícil lograr a las metas. Quería resaltar para las personas que de momento nos estén acompañando en el día de hoy, la importancia de esa observación que hizo el doctor Miguel Arias con relación a la toma o el monitoreo de la tensión arterial, pero realizada de una manera correcta. O sea, no sé si recuerdan el año pasado en donde en algunos momentos tuvimos que incurrir al auxilio de algunos dispositivos que utilizan los pacientes en la casa para poder saber cómo ellos estaban y a consultas virtuales y el hecho de uno poder hacer indicaciones precisas de que debes de tener tanto tiempo sentado, debes de haber orinado, o sea, son cosas que parecieran sencillas, pero realmente pudieran variar al momento de que tuviéramos que tomar alguna condición cuando no tenemos a ese paciente de frente y lo hacemos nosotros. O sea, que el tema de la orientación de los pacientes y la educación, que como profesionales de la salud tenemos ese compromiso con los pacientes, es muy bueno no olvidar. Sí, siguiendo en ese tema, Jamie, yo siempre, por ejemplo, le digo a mis pacientes, cuando compran sus aparatos, porque todos quieren tenerlo y quieren estar pendientes a su presión, le indico qué aparato comprar, los que están aprobados por la FDA, y los hago llevarlo a la consulta para enseñarlos a hacer la medición correcta de su presión arterial en su casa y para probar el aparato cuando ya ellos lo tienen. Eso es una conducta que debemos tratar de incluir porque hay que controlar los factores de riesgo. Eso es. Nos falta. Con respecto al colesterol, cada vez más bajo. Pero a nosotros nos cuesta, porque los pacientes nuestros no quieren tomar las estatinas. Y con eso tenemos una guerra,
con los neurólogos, porque las estatinas van a producir demencia. Entonces, ¿dónde está demostrado? Yo quiero un estudio grande, multicéntrico, que me hable de que las estatinas producen enfermedad demencial. Particularmente yo les hablo a mis amigos y les digo, óyeme, lo que de verdad produce enfermedad en la microcirculación cerebral es un colesterol alto, una hiperlipidemia. Entonces, si tenemos evidencia de enfermedad arterial, yo no puedo esperar que ese paciente me haga un evento. Yo tengo que darle medicamento y cambiar su estilo de vida para bajar ese colesterol a 55 ml por decilitro. Claro, mira, unos aliados que yo he encontrado que me funcionan muchísimo son los cirujanos cardiovasculares, ¿oíste? Apoyarnos de ellos nos ayuda porque tú sabes que en la consulta con frecuencia hacemos lo que es el tamizaje o el screening para enfermedad arterial periférica, ¿no? Hablando ahorita de los pacientes con el hábito de fumar, sabemos, por ejemplo, que esos pacientes desarrollan enfermedad arterial periférica importante, tanto a nivel de carótidas como miembros inferiores. Entonces, eso ayuda muchísimo cuando los pacientes tienen la conciencia de qué causó eso y de qué pudiera ocurrir o la consecuencia de esa enfermedad arterial que empieza con una oclusión leve, luego a moderada, luego llegamos al bypass y a la cirugía. Realmente ayuda a que los pacientes se mantengan adheridos al tratamiento. En mi caso en particular, por ejemplo, yo he tenido suerte con los neurólogos porque ellos son los principales interesados en que no se le ocluyan las carótidas, y de hecho cuando tienen ya enfermedad neurológica establecida, yo no los he encontrado de momento que presenta como resistencia al uso y a las recomendaciones del cardiólogo. Todo lo contrario, te entregan el paciente, eso es suyo, ¿me entiendes? Y le dan, evidentemente, pues su seguimiento en la consulta de neurología. O sea que por esa parte no he tenido inconvenientes. Sí quería comentarte, que sé que te gusta muchísimo lo de la parte del colesterol, que ahora ha habido un boom en los últimos meses de lo que es la hipercolesterolemia familiar, que cada vez se estudia y se sabe mucho más y que ha llegado a tener un papel protagónico en los últimos meses. No sé si han tenido ustedes la experiencia de trabajar con algunos de esos pacientes, porque a veces tenemos sospecha y no siempre tienen la hipercolesterolemia familiar, y a veces los pacientes tampoco tienen los recursos para poder nosotros hacer un diagnóstico como nos dicen las guías que debemos hacerla. Bueno, particularmente yo sí he tenido pacientes, familias con hipercolesterolemia familiar y realmente me ha ido bien, pero convencer al paciente de que las estatinas no dañan el hígado. Que no funcionan interdiario. Que no funcionan interdiario. Que no funcionan cada 15 días pararla, porque si me la tomo el mes entero, y con esto voy a decir un ejemplo. Una paciente allegada a mí, familiar mío, tiene un colesterol LDL en 200. Y llegó ayer y yo le dije, ¿qué pasó con la estatina? 40 miligramos de rosuvastatina. El hijo que estaba ahí dice, no, que ella se la toma cada 15 días. 15 días se la toma y 15 días descansa. Y digo yo, perfecto. Entonces, búscate otro cardiólogo. Ay, porque se me va a morir. Ay, sí, yo le digo igual. Es diabética, hipertensa, 70 años. Ay, no. Entonces, no sean tan crueles. Entonces nosotros... Ay, no. Sí, no se puede ser cruel. Yo porque tengo la familiaridad y se lo dije en términos de chanza. Pero le explico, le he explicado muchas veces los factores de riesgo que ella tiene y que no se puede dar el lujo de tener un colesterol a ese nivel.
Y mi hígado, digo yo, ¿y cuándo el hígado ha tenido algún problema en tu caso? Mira tus enzimas del hígado, a pesar de tomar el medicamento, no han subido. Mira tu sonografía, tu hígado está bien. Entonces, muchos pacientes, tú inicias el tratamiento, se te desaparecen. Bueno, porque yo me lo tomé por un mes y me bajó el colesterol y lo dejé. Eso es frecuente en nuestras consultas. Con la Entonces, media de Pura, me gustaría tocar la parte de la recomendación sobre las estatinas y otros medicamentos del colesterol, ya que Rosario pues, se preocupaba mucho sobre lo que dicen los pacientes y lo que dicen inclusive otros especialistas sobre las estatinas. Las guías siguen siendo claras en lo siguiente: la reducción de la enfermedad cardiovascular y sus complicaciones va de la mano de la disminución de los niveles del LDL colesterol. Eso está claro. Y si hay algo que impacta en la reducción, son las estatinas. Y no solamente la reducción del colesterol, sino también en la modificación de la constitución de la placa. Y recuerden que si no hay ruptura, no hay síndrome coronario. Y las estatinas también ayudan a cambiar la constitución de la placa de tal manera que ésta sea menos vulnerable. Los efectos secundarios de las estatinas, ahí hay una mezcla de anécdotas y de evidencia. Está claro que ellas pueden producir miopatía, que pueden alterar un poquito la hemoglobina glucosilada y también que hay algo de rhabdomiólisis. Pero es realmente casi insignificante su impacto y su perjuicio para nada afecta sus beneficios. Los beneficios de usar la estatina son muy superiores a cualquier efecto secundario que pueda tener. En el caso del hígado, la alteración de la prueba de funcionamiento hepático está demostrado que es algo transitorio sin ningún impacto estructural sobre la función hepática. Entonces a la gente hay que explicarle claro eso. Hay muchos mitos alrededor de las estatinas, mucho miedo. Los pacientes te lo dicen abiertamente, ay, que eso daña el hígado. No, los beneficios de usted bajar el colesterol son 100 veces, son 1000 veces superior a cualquier tipo de afectación que usted pueda tener, que no va a tener prácticamente ninguna repercusión. Y los casos de miopatía son prácticamente insignificantes con relación a la cantidad de millones y millones de personas que toman estatinas en el mundo. Entonces tenemos que concientizar a los pacientes para que usen las estatinas, porque sus beneficios están totalmente comprobados. Las estatinas no llegaron ayer, las estatinas llegaron hace muchos años, no la han podido, no se han sustituido por otros medicamentos, se le han adicionado medicamentos. Inclusive hoy tenemos los PCSK9, inclusive se habla de la posibilidad de usarlos inclusive asociados a un tratamiento de base con estatinas, en que ambas cosas pueden potencializar el efecto. Inclusive ahí vamos al caso de los pacientes con dislipidemia familiar, en los cuales estas nuevas drogas tienen un espacio reservado. Realmente ahí necesitamos impactar más temprano y con mayor potencia en la reducción de los niveles de colesterol. Y estas drogas también pueden ser una alternativa para pacientes que quizás definitivamente no toleren las estatinas en un momento determinado, pero sí como coayudantes a la terapia hipolipemiante de las estatinas. Entonces, tenemos que estar conscientes y concientizar a nuestros pacientes, y ahí también yo diría que las organizaciones científicas pueden contribuir un poquito a que la gente le pierda el miedo a controlar el colesterol, porque el miedo a la estatina realmente se traduce en no control del colesterol. Con respecto, Miguel, a la rhabdomiólisis o a la afectación de muscular, yo he tenido muy pocos casos, para no decir casi ninguno. Ok, y cuando he tenido dolor muscular, que he hecho la enzima, que he hecho la CPK que viene normal, ese dolor muscular lo quito cambiando de estatina. Eso es una recomendación. Y generalmente vemos
que definitivamente varía. El paciente se siente mejor y tolera mayor dosis de estatina si es necesario. Mira, y es tan poco significativo la alteración, por ejemplo, hepática, que las guías no recomiendan la monitorización del funcionamiento hepático. No lo recomiendan. Y a pesar de eso lo hacemos. Y a pesar de eso lo hacemos. Exactamente, sí. Hacemos caso. Tengo una pregunta final y viene a colación porque ahora viendo yo el panel, aquí hay 5 mujeres y un solo hombre. Ay, mamá. ¿Hay alguna recomendación nueva en relación a la prevención en la salud cardiovascular de la mujer? ¿Me puede responder cualquiera de ustedes? Yo se la dejo a las damas, porque imagino que fue el tema que ellas fueron a buscar en las guías. Realmente para nosotros siempre es muy importante la opinión de los varones en ese sentido. Pero se supone que las damas pueden buscar su propia salud a las guías. Así es, así es. Y todas las que estamos aquí somos unas abanderadas de la salud cardiovascular de la mujer y siempre vivimos luchando por eso. Yo que gran parte de mi desarrollo profesional lo he dedicado a la cardiooncología, con lo que es el cáncer de mama, que precisamente este es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Y entonces ya sabemos que el cáncer de mama y los factores de riesgo cardiovasculares pues van de la mano. Entonces, en ese sentido me gustaría saber si hay alguna recomendación nueva con eso. No solo para las mujeres, vuelvo y repito, la opinión del hombre es importante. Bueno, ¿vas a hablar, Miguel? No, Dale, claro, bueno, dale. yo realmente ya sabemos que la enfermedad cardiovascular en la mujer es tan o más importante que en el hombre, que la discapacita más, sobre todo en la época posmenopáusica. Pero en la mujer joven tenemos la paridad. Cuando la mujer tiene hipertensión arterial gestacional o tiene diabetes mellitus gestacional, eso ya es un factor de riesgo para eventos o el desarrollo de una enfermedad cardiovascular en lo posterior. Las pacientes que tienen, sin tener ninguna de estas condiciones en el embarazo, que tienen un bebé de bajo peso o un bebé nacido muerto, se recomiendan mantener un screening, un tamizaje de hipertensión y diabetes a lo largo de su vida. Eso es recomendado en las guías actualmente. Es importante porque nosotros tenemos muchos pacientes que, bueno, un óbito fetal y nadie sabe de qué fue. Pero sabemos también que existen pacientes que nos llegan, que he visto muchas, a la consulta embarazadas, referida por una gastro porque se elevaron las enzimas cardíacas. Las enzimas hepáticas. Elevación de las enzimas hepáticas, plaquetas bajitas, los factores de coagulación bajando. Embarazada y presión normal. Virgen Santa. Eso es un síndrome de Hell sin hipertensión arterial, que puede ocurrir en aproximadamente el 20% de las pacientes sin hipertensión arterial.
Después desarrollan la hipertensión arterial. Pero puede ocurrir en el 20% de las pacientes. Claro, lo que me llama la atención es que te la refirió un gastro. No, es que le subieron la Porque su ginecólogo... O sea, no, claro, no, yo entiendo. Lo que pasa es que el ginecólogo maneja perfectamente todos esos parámetros. O sea, ellos saben que desde que todo eso se altere es directo al cardiólogo. Por eso me llama la atención. No, es que no tenía presión alta. No importa. Tenía presión alta. La paciente tenía dolor epigástrico y no es una paciente que he visto nada más, ¿verdad? Dolor epigástrico y le mandaron a hacer unos análisis y tenía las enzimas hepáticas elevadas. Lo demás lo descubre gastro y lo manda donde mí. Me llaman a mí. Entonces yo digo, aquí lo único que falta es la hipertensión para hacer un síndrome de HELLP. Esto es un síndrome de HELLP. Porque el conocimiento de que tú puedes desarrollar una preeclampsia, una eclampsia o un síndrome de HELLP en ausencia de hipertensión aún está descrito. Y está descrito con porcentaje. Claro, por eso te digo que me da mucho miedo, porque realmente se supone que el ginecólogo maneja esa área, tú sabes. Entonces, que pase por gastro y que luego te llegue a ti, me da mucho miedo. Pura ríete, da miedo. Bueno, es que a mí... Bueno, pero por lo menos la mandó... Por lo menos tú hablabas tú hablabas de tratamiento multidisciplinar. Ay, sí. Con lo cual yo estoy de acuerdo totalmente. Ahí nos juntamos gastro, porque acuérdate que hay una colestasis del embarazo. Sí, okay. Pero ellos lo saben también. Pero por eso lo manda al gastro. Sí, pero o sea, no te preocupes, o sea, no estuvo mal el referimiento. Y por eso, porque hay colestasis del embarazo, además, cuando la paciente llega, se adherió un equipo multidisciplinar, que es lo que recomiendan las últimas guías de cardiopatía y embarazo y de hipertensión y embarazo, de trastornos hipertensivos del embarazo. Tratar ese paciente por un equipo multidisciplinar que va desde el ginecólogo, cardiólogo, si es necesario, hematólogo, un buen anestesiólogo y obviamente un pediatra neonatólogo con experiencia en terapia niños intensiva de bajo peso y cuidados intensivos y eso. Yo creo que hemos aprendido muchísimo. Sí, yo creo que Muchísimas gracias por la participación de cada uno de ustedes y por discutir las guías así de una manera tan llana y así. Algo importante, perdón que te interrumpa, es lo que hablan las guías en torno a las mujeres con migraña con áurea, donde ellas recomiendan no dar terapia anticoncepcional a estas pacientes con migrañas con áurea. Eso me impactó. O sea, que la migraña ya es un factor de riesgo cardiovascular independiente, según independiente. Virgen Santa. Bueno. Por eso a mí nunca me duele la cabeza. Es importante saberlo porque hay muchas pacientes migrañosas. Sí. Bueno. Mira, tú sabes que es importante de esta guía resaltar que ha incluido, como yo mencioné al principio, como algunas poblaciones que antes de momento no se veían incluidas. Una de ellas es el caso de las pacientes con migraña pero con aura, ¿verdad? Recordando que la migraña con aura es una cefalea pues recurrente, con una duración de varios minutos. Las pacientes pueden presentar síntomas que sean sensitivos o nerviosos, pero es importante realmente saber qué importancia tiene el hecho de que las guías hayan incluido a este grupo de la población
y si realmente nos ayuda a identificar nuevos casos. Y de hecho, cuando hice la revisión, que hice una revisión hace unos días, encontré que realmente se calcula una incidencia de cefalea anual de un 50%, y que de ese 50% de pacientes con cefalea a nivel mundial, el 30% corresponden a cefaleas migrañosas. O sea que realmente, como cardiólogos trabajando de manera multidisciplinaria, como señala Charo en una ocasión, realmente nos ayudaría ciertamente a captar pacientes. Y cuando digo captar pacientes, es tener la posibilidad de realizar prevención cardiovascular en ese grupo de la población. De hecho, la guía nueva la tiene como clase 2AB con un nivel de evidencia B, en donde mencionan que en el caso de la migraña con aura, debe de considerarse un screening para enfermedad cardiovascular en todos los casos, y como dice la doctora Rosario, considerarse evitar por todos los medios todo lo que tiene que ver con medicación hormonal que sea combinada. O sea que me parece súper interesante que hayan incluido a esa población, porque los casos son muy frecuentes, que lo veamos en la consulta. Y ya podemos ayudarle a ellos también. Pura, Carmen. Bueno, yo tengo mis creo que- mensajes para llevar a casa creo- ya. O sea, yo tengo mis mensajes para llevar a casa. En Sí, relación al ejercicio, que lo importante es moverse. Sí. Con relación a la hipertensión, mientras más baja, mejor. Y que debemos prestar especial atención a la salud cardiovascular de las pacientes embarazadas. Que me digan los panelistas y he hecho un buen resumen. Así mismo. Claro. Muy bien. Yo creo que sí, ha sido enriquecedor, exacto, hemos hecho un buen recorrido por las guías, siempre van a quedar temas que, bueno, se nos escapan. De todas maneras, yo creo que debemos agradecerles su participación, y como para cerrar, que ustedes nos dejen en el enfoque que quieren llevar a la población en recomendación de prevención, y también decirnos si hemos logrado las metas de prevención, si lo estamos consiguiendo, y con eso entonces cada uno dejarnos ese mensaje, pero en realidad no para nosotros como cardiólogos ni para los internistas o médicos en general que nos están escuchando, sino a la población, por favor. Bueno, Comienzo, Charo. bueno, yo comienzo y hago énfasis en que Miguel me dé continuidad, porque desde los estudios FRICAR hasta el EMPREFAR, que son los estudios de factores de riesgo, estamos viendo que los factores siguen ahí o que están aumentando otros factores. Evidentemente no estamos haciendo la prevención. No, ¿qué impacto debemos hacer como cardiólogos para lograr que esto baje, que los factores de riesgo bajen? Las guías europeas son para eso, pero nuestras guías dominicanas, nuestras guías para nuestra realidad, ¿qué debemos hacer? En tu experiencia, Miguel, cuéntanos un poco de eso. Sí, realmente lo que dice Rosario es como tal, hemos hecho muchos estudios durante muchos años y no vemos el gran impacto en cuanto a la disminución de la prevalencia de la hipercolesterolemia, de la hipertensión, del sedentarismo, de la obesidad. Al contrario, la obesidad ha ido en aumento en los últimos años, de los niveles de diabetes mellitus. Quizás es lo único, a pesar de la cirugía bariátrica. a pesar de todo eso, a lo cual no tiene acceso todo el mundo. En lo único que sí se ha observado, se observó en la República Dominicana un ligero descenso, es en el consumo de tabaco, y observado principalmente en el hombre, porque en la mujer ese impacto no se ha verificado de igual manera. Eso quiere decir que evidentemente hay que redoblar el esfuerzo. Y también hay que replantearse si la forma en que estamos practicando la prevención dentro de la población realmente le está llegando a la población. Si la gente está recibiendo el mensaje como lo queremos enviar, porque es posible que el mensaje no esté copiado correctamente, porque la gente quiere su salud, la gente quiere estar sano,
el que está enfermo sabe el valor que tiene la salud. Entonces, realmente debemos replantearnos las estrategias que tenemos, que estamos utilizando para llegar a la población, incluir a todos los sectores que sean necesarios, incluir sectores que posiblemente llegan masivamente a la población, medios de comunicación, ONG, portales como Cardiosíntesis, evidentemente debe jugar un papel de vanguardia entre la población. No solamente debemos dedicarnos a hablarle a los médicos, también hay que comenzar a hablarle a la gente, que la gente abra el portal, vea recomendaciones, siga recomendaciones. Esa es nuestra función, esa es nuestra obligación, ese es nuestro deber. Por lo cual yo creo que si hay un cambio de actitud y somos un poquito más objetivos en cuanto al mensaje que llega a la población, podremos evaluar en unos cuantos años si realmente estamos dando resultados impactando hacia abajo esos factores de riesgo. Mira, con relación a la pregunta, yo pienso que es indiscutible, o sea, no hemos logrado impactar de manera significativa los casos de enfermedad arterial coronaria y los casos de pacientes con cardiopatías. Sin embargo, yo pienso que lo que el doctor Miguel Arias y Rosario han mencionado tiene muchísima validez. O sea, quizás de momento reenfocarnos y nunca cansarnos, porque es nuestra responsabilidad educar, como lo estamos haciendo ahora, pero de momento quizás trabajar en reenfocar el esfuerzo público junto con la integración del sector privado para que podamos llegar a un mayor número de población, para que nosotros podamos trabajar todos en equipo y poder lograr disminuir esa cantidad de pacientes que se diagnostican anualmente. Sin embargo, sí, de manera particular, yo me siento realmente muy satisfecha porque, y sé que es el sentir probablemente de todos, que logramos, o sea, con la aplicación de estas medidas y de estas guías que anual estamos revisando, logramos en los pacientes que nos permitan y los pacientes que nos ayudan, sí realmente logramos diagnosticar de manera eficaz el riesgo cardiovascular un poquito más temprano y logramos hacer cambios en el estilo de vida de esos pacientes para poder impactarlos más temprano. O sea, no es lo mismo que nos llegue un paciente de momento con un infarto, de momento completamente instaurado, que te llegue en falla cardíaca, que de momento un paciente que tú diagnostiques con enfermedad arterial, que puedas electivamente llevarlo a un procedimiento. O sea, la evolución de todo el cuadro no es igual. O sea, que yo siento que aunque efectivamente no hemos logrado impactar a un 100% y disminuir esos niveles que conocemos, sí debemos sentirnos algo alegres y algo tranquilos de que sí estamos trabajando de manera contundente con estos pacientes para tratar de cambiar la forma en la que ellos piensan y tratar de hacer un switch mental tanto en la población médica como en la de los pacientes. Muy bien, excelente. Hoy hemos aprendido muchísimo, hemos dado todo un recorrido por las guías, asimismo, pues tenemos que saber qué ha cambiado acorde a los tiempos modernos y cómo podemos hacer una real prevención cardiovascular. Carmen, Amparo, vamos a despedirnos este día de hoy de Intervidere Talks y decir que hasta la próxima. Solo me queda agradecerles. Muchísimas gracias a todos por su excelente participación. ¿Verdad? Bastante agradecido. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos por incluirnos en este conversatorio que ha sido de gran edificación para todos, porque hemos dicho cada quien nuestras experiencias y nuestras vivencias, y de eso se trata, seguir las guías con nuestras experiencias. Muchas gracias. Bueno, pues Gracias. buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hola nuevamente. Terminamos aquí el programa de hoy de Intervidere Talks. Esperamos que haya sido de su agrado y los invitamos a que no se pierdan los próximos programas. Nos vemos.